que él tiene el mensaje en esta mañana. Adelante, hermano. Amén, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están teniendo un culto de gloria, hermanos queridos? ¿Cuántos están disfrutando de la presencia del Dios del cielo, del Dios de la gloria, hermanos queridos? Me gozo de poder disfrutar de la presencia de Dios, que es el mayor beneficio que tiene el Hijo del Dios del cielo, de disfrutar, de gozarse en la bendita presencia del Dios del cielo. Amén. Y a su nombre. Y le quería dejar los saludos de mi esposa, que está ahí sanándose por la misericordia de Dios, agradeciéndole los mensajes, los llamados de todos los hermanos, de las hermanas que fueron a visitarla, porque fueron de mucha bendición, hermanos queridos. Y qué lindo, porque eso habla de comunión, porque eso habla de coinonía, porque eso habla como el cuerpo de Cristo, de que alguien se enferma, se duele, y uno se siente el dolor del otro y vamos y llevamos una palabra de ánimo, de aliento, y eso es gratificante, hermanos queridos. No importa de qué escala social seamos, no importa si tenemos algo para llevar, lo importante es ir en el nombre del Señor a visitar a mi hermano o a mi hermana, asistirle, a llevarle una palabra de aliento, hermanos queridos, porque eso es lo mejor y lo que Dios nos demanda en su maravillosa y su gloriosa palabra. Tome su asiento porque hoy quiero cantar, hermano. Hoy quiero cantar porque cuando yo me convertí, hermanos queridos, yo cantaba los signos en la congregación, hermanos queridos, y a mí me da mucha gratificación escuchar los signos, estos signos que son espirituales y que tienen un mensaje. Y todo lo que cantamos, todo lo que alabamos, todo lo que glorificamos, tiene que ser conforme a la Escritura, donde hay un mensaje, hermano querido, que golpee, que nos hable, que nos anime, que nos quebrante, hermanos queridos, hermano amado. Y este himno para mí es muy especial, hermano querido, porque obró muchas veces en mi vida y me hablaba mucho Dios a través de este himno. Y es el 2:28, habla Dios. Este himno quedó grabado en mi corazón, en mi mente, hermanos queridos, y Dios siempre me habló. Amén. Vamos a cantarlo como Dios me alcance de su gracia. Hace mucho que lo canto, pero confiamos en Dios, hermanos queridos, que Él siempre lo alcanza de su gracia, porque lo hacemos de todo corazón para alabar su nombre. Amén. El Señor Jesús está hablando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién traerá a aquellos que se pierden? Y el camino le ha de enseñar. Habla Dios, háblame. Tócame con brasas del altar. Habla Dios, háblame. Desde aquí diré a tu llamar.
has hecho bien. Habla Dios, háblame, tócame con brasa del altar. Habla, oh Dios, háblame. Heme aquí, diré a tu llamar. Habla, Dios, háblame. Tócame con brasa del altar. Habla, oh Dios. Sí, amén. Háblame. Heme aquí, diré a tu llamar. Y a su nombre. Qué lindo que cuando Dios nos habla, hermanos queridos, porque ahí está Él, ahí está su palabra, ahí está el Espíritu Santo. Qué precioso deseo que tenía este varón que escribió este himno, hermanos queridos. Quería que Dios le hable, quería que Dios le ministre, quería que Dios le guíe, quería que el Espíritu Santo le dirija en su vida, en sus pasos, para poder agradarle a aquel que le llamó. Y a su nombre. Adore, adore que está su presencia, adore que está el Espíritu Santo de Dios. Como dijo la hermana, Dios quiere hacer algo, hoy Dios quiere hacer algo en tu vida y en mi vida, porque desde que entré a este lugar, desde que comenzó el culto, no dejo de sentir la presencia del Dios del cielo. Quizá usted dirá, ¿cómo sentía la presencia del Dios del cielo? Pero no cantaba, pero no adoraba, me estaba cuidando la voz, hermanos queridos, porque si no me quedo afónico. Pero sentía su presencia, ahí su presencia en cada canto, en cada alabanza que hoy se manifestó y se llevó al trono de la gloria, hermanos queridos, y a su nombre, y a su nombre. Y qué lindo. Ayer yo venía con ganas de predicar y empezaba a darse el culto y Dios me confirmaba la palabra. Y después miro así, lo veo a Brian que está inquieto y dije, va a predicar Brian. Gloria a Dios, decía yo. Bueno, Señor, dije, me equivoqué. Pero hoy me volvió a confirmar la palabra, el Dios del cielo, y qué lindo que es eso, hermanos queridos, porque es bueno, hermano. Es bueno porque quiere decir que no venimos a hablar lo que queremos hablar, ni a traer un mensaje para agradarle al hombre o a la persona o para solamente hacer lo que nosotros queremos hacer. Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Judas. Está entre Génesis y Apocalipsis, ahí por ahí está. Seguida lo va a encontrar. Amén. Y leemos un solo versículo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Amén a su palabra. Gloria a Dios. Y en otra versión dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén a su gloriosa palabra. Y en otra versión dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, le escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios, Padre, quien los amó y los protege con el cuidado de Jesucristo. Amén a su gloriosa y su maravillosa palabra. Y hoy yo quiero hablar, hermanos queridos, de algo que ya no se está practicando porque se ve un mal testimonio y hay una mala enseñanza, hermanos queridos,
Y ya no se habla de esto porque no les conviene a muchos, de los cuales ellos han tomado como un negocio a la iglesia que solamente le trae un rédito, hermanos queridos, para su propio beneficio. Y como muchas veces se dice acá, y lo dice el hermano Daniel, lo dice el pastor Osvaldo, que lo único que se enriquecen son ellos. Pero nosotros no estamos para enriquecernos aquí en la tierra, sino para traer el mensaje de la palabra de Dios y para que lo obedezcamos y para que lo pongamos por obra, hermanos queridos. Y yo quiero hablar sobre la vocación o el llamado de Dios. Primero tenemos que saber qué quiere decir la palabra vocación o llamado. ¿Quién nos llama y para qué nos llama y con qué fin nos llama? Y usted dirá, y sí, bueno, a mí me rescató y me llamó, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? Recién la hermana Milagro decía que él escogió, que él llamó. ¿A quién? ¿A los mejores? ¿A quién llamó? ¿A los mejores? ¿A los perfectos? Porque también hay un error. Hermanos queridos, pensamos que somos perfectos y no nos vamos a equivocar. Dice que él llamó a lo vil y a lo menospreciado del mundo, a lo que no servía. Y pensamos que nosotros somos perfectos y que no nos podemos equivocar. Podemos equivocarnos porque somos imperfectos, porque vamos camino a la perfección. Y vamos a ser perfectos allá en el cielo. Ahí se cumple todo el plan divino de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Allá en la eternidad. Acá nos equivocamos. Acá tenemos errores. Acá tenemos horrores. Pero ¿sabe cuál es el gran problema que hay hoy, hermanos queridos? Que todos nos creemos que somos perfectos. Y no solamente que nos creemos que somos perfectos, sino que empezamos a competir, que pensamos que somos mejor que uno que el otro, hermanos queridos. Cuando somos imperfectos, hermano amado, y de los errores empezamos a aprender nosotros. ¿Y cómo diferenciamos de aquel que aprende y de aquel que no aprende? Cuando el que aprende y entiende y comprende que es imperfecto y que se equivoca y cometió una falta, él pide perdón al Dios del cielo porque le hizo comprender su falta y su error y continúa y va creciendo. Eso se llama dependencia de Dios, obedecer, hacer el consejo de la palabra de Dios y someterse al Dios del cielo humillándose, rindiéndose al Dios del cielo y al Dios de la gloria. Pero vemos los perfectos que siempre se justifican, que son los mejores, que nadie le puede decir nada, que siempre tienen argumento, hermano querido, hermano amado. Y nosotros nos tenemos que autoanalizar, porque siempre apuntamos para aquel lugar, siempre señalamos para aquel lugar. ¿Y yo? Andrés, ¿y yo? ¿Y yo? No me miro, no me examino en el espejo, en la palabra, no veo mi falta. Porque cuando nosotros no reconocemos nuestra falta y nos empezamos a justificar, eso habla de que entró un orgullo en la persona. Y no debemos ser orgullosos, sino que debemos ser dependientes, humildes, sencillo y rendirnos a los pies de Cristo para que el Espíritu Santo entre en mi corazón y me haga ver mi error, mi falta. Y si seguimos sondando, hermanos queridos, muchas veces a muchos injustamente le han humillado, le han insultado, le han lastimado. Y esa es artimaña del enemigo. Y sabe dónde va, a querer matar al espíritu para que la persona se aparte, se vaya de los caminos de Dios, hermanos queridos, y empiece a decir un montón de cosas de las cuales no son reales. Pero esa persona en realidad quizá no tenía un grado de madurez, de crecimiento
crecimiento y la otra persona causó un daño enorme en esa persona. Y hay personas que sí tienen un grado de madurez y resisten, pero lo que sigue es estar esperando en la justicia del Dios del cielo, porque si nosotros queremos obrar en justicia propia del hombre, dice que es como un trapo de inmundicia. Y a su nombre. Y sabe que Dios utiliza todas estas cosas para trabajar con nosotros, los imperfectos, los más viles y despreciados que Dios llama. Y la palabra, hermanos queridos, llamado en el original quiere decir kletos, que quiere decir llamado. Dios llama al hombre, lo invita. Es una invitación de Dios hacia el hombre. Lo llama para ser salvo, para cumplir y comprender su plan. Y su palabra dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Dios te llamó. Y hoy te llamó con plan, con propósito, con objetivo. Y cuando Él te llama, es porque, no sé si tomamos conciencia nosotros, no sé si lo tenemos presente. Fuiste escogido, fuiste llamado por Él. Ahí tenemos que empezar nosotros. Nos tiene que caer la ficha. ¿Quién nos llamó? ¿Andrés? ¿Juancito? No. Nos llamó Jesucristo. Nos escogió y Él tiene planes y propósito. Pero como muchas veces se hace una comparación, que la iglesia es un hospital que recibe a sus enfermos, del cual deben ser restaurados, hermanos queridos, del cual deben ser formados, del cual deben ser capacitados, del cual deben ser sanados, hermanos queridos, del cual deben ser encaminados, hermanos queridos. Dios tiene una forma y te llama y me llama, hermanos queridos, para poder sacar todo lo que no es de Él que hay en tu vida y en mi vida, que muchas veces venimos arrastrando y trayendo, no solamente del mundo, sino que muchas veces venimos de otros lugares donde no se ama la palabra, donde no se predica la palabra, y en vez de nutrirse en la palabra, lo envenenan a la gente, lo tuercen, le hacen decir, le hacen y le inculcan cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios. Entonces venimos como iglesia, hermanos queridos, como explicaba el pastor, hermanos queridos, el martes en el seminario, que somos los llamados, que los llamó desde el mundo, que somos los convocados, que somos los escogidos, que nos sacó de la inmundicia y de la inmoralidad, hermano amado, que somos aquellos que Dios nos llamó con un fin y con un propósito. Pero Dios tiene que trabajar en nuestro corazón, porque muchas veces nuestro corazón es duro, resiste, es soberbio y es altivo, y Dios tiene que trabajar a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Pero ya tenemos que nosotros tener presente que Él nos llamó, que no nos llamó cualquiera, que hoy estamos en un lugar de privilegio. Dios llama al hombre, lo invita a salir de la posición de pecador, un panorama de condenación total que está para ser salvo y librarlo de la condenación, porque Dios quiere hacerle comprender el plan y el propósito que tiene hacia los hombres. Jesús habló, hermanos queridos, en una parábola ahí en Mateo, hermanos queridos, la parábola de la fiesta de las bodas, e hizo una comparación. Dice que el rey, hermanos queridos, el rey hizo una invitación, hermano amado, de una fiesta de una boda. El hijo del rey, el rey es Jesús, que invitó a sus siervos, que lo mandó a llamar. Y no
y obviaron el llamado. Porque empezaban a poner excusas. Y así está pasando hoy en estos tiempos. Estamos en el lugar donde congregamos. La persona lo llama al rey porque tiene planes y propósitos, porque lo quiere usar. Pero la persona obvia. La persona no escucha el llamado, se resiste al llamado. Porque no tomó conciencia quién lo está llamando. ¿Y para qué lo está llamando? Rechaza el llamado. Se excusan, hermanos queridos, y olvidaron a quién los llamó. Excusándose. Y no dando importancia al llamado. Dios siempre insiste y no se cansa de llamar al hombre. Pero acá vemos, hermanos queridos, en esta parábola que Jesús nos enseña, que los llamados deben ser aquellas personas que han nacido de nuevo. Y la Escritura dice que también que el reino de los cielos hace una comparación. Es como un pescador que echa la red y saca toda clase de peces. Y nosotros pensamos que venimos en lugar donde congregamos y todo va a ser instantáneo, solucionado al momento, al toque, como dice la juventud, rápidamente. Y eso no dice la Escritura, pero sí lo dicen en otros lugares donde no hablan lo que Dios dice en su palabra. Entonces empezamos con esas cosas, que te digo, que te cancelo, que acá, que yo, que el otro, que acá. Y eso es antibíblico. Entonces Dios es un Dios que procesa, Dios es un Dios que prepara, Dios es un Dios que trata, Dios es un Dios que capacita, Dios es un Dios que tiene paciencia y no está apurado para levantar a nadie para que haga su obra. Porque los de aquellos lugares, los que medran y falsifican su palabra, levantan a cualquiera que fue llamado Andrés Quiñones de la Barra Brava, en 2 meses pastor, y no es así. No es así. Lleva un proceso, un tiempo, una formación, una capacitación, un trato, hermanos queridos, para que vayamos creciendo en el conocimiento, y al crecer en el conocimiento nosotros prestamos oído a lo que Dios nos dice en su palabra, atendemos a sus consejos y lo que vamos aprendiendo lo ponemos por obra para agradar al Señor del cielo, al Señor de la gloria. Para vivir una vida agradable a aquel que me llamó. No te llamó para jugar. Esto no es un juego, hermanos queridos. Yo desde que me convertí nunca lo tomé como un juego. Siempre analizaba a las personas, siempre analizaba al que predicaba. Ahí estaba yo, porque tenía mucho mundo, ¿vio? Y así nomás me daba cuenta, su vida, sus actitudes, su hablar. Yo ya me daba cuenta, ¿viste? Y siempre analizaba. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón había un deseo, porque yo quería conocer la verdad, porque yo quería seguir a Jesús, porque yo había entendido que Él me llamó, que Él me sacó de la inmundicia, de la inmoralidad, que me sacó de la droga, que me sacó del narcotráfico, que me sacó de la barra brava, que me sacó de esa vida desagradable, y hoy puedo estar sentado aquí y puedo ser un convidado, un santo de Dios, hermanos queridos, puedo ser un llamado, que fui rescatado del mundo. Entonces yo lo primero que tengo que entender, que comprender, que fui llamado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la medicina no me pudo cambiar, porque la medicina no me pudo sacar la droga, porque las granjas no me pudo sacar la droga, nada me pudo sacar la delincuencia ni la vida desagradable que yo llevaba. Pero un día el Rey me llamó, me predicaron el Evangelio y mi vida cambió y fui transformado por el poder del Evangelio. Entonces
al nosotros reconocer y tomar conciencia, tenemos que venir con gratitud y comprender y entender. Eso pasa porque muchas veces, como dice el pastor, ¿no? Y yo lo veo bien, que nos hace preguntas y nos dice, ¿y cómo termina cuando no respondemos? Hay que leer más la Biblia. ¿Y usted piensa que uno lo hace para que avergonzarle a usted? No. Pero si nosotros no leemos la Escritura, por lo menos cuando soy llamado y veo los 4 evangelios y la vida de Jesús, lo que Él sufrió, lo que Él padeció, lo que Él hizo por ti y por mí, lo que Él sufrió, lo que Él fue despreciado. Si no vemos la vida del consejo de la palabra de Dios y la vida de Jesús, donde Él nos habla y nos dice amor, obediencia, sumisión, humildad, entrega, negación, entonces nunca lo vamos a tener presente y vamos a venir en el lugar donde nos congregamos, hermanos queridos, hermano amado, a pasar un momento de emociones. Ay, estoy en el cielo tocando ahí el trono, ahí el borde del manto del Señor, pero después salgo de acá, hermanos queridos, y mi vida es un desastre. Tenemos que tener presente eso, querido hermano. ¿Y sabe qué? En esta boda, hermanos queridos, donde el rey hace la invitación y llama, y llamó 2 veces y fue rechazado y se ponían excusa y obviaban el llamado del Dios del cielo. También hay algo que dice que es muy importante, donde Jesús ¿cómo se dice? Que detesta, no, de que sabe cómo es la persona. Detecta quién es un verdadero llamado, detecta quién es un verdadero hijo de Dios. Porque Él sabe y lo conoce a cada uno de nosotros. Habla en el Salmo 139, la otra vez el hermano Emanuel hablaba sobre que Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe quiénes son suyos. Y si en esta noche aquí hay alguno que no está cumpliendo con el requisito y los llamados del Dios del cielo y está viviendo una vida hipócrita delante del Dios del cielo, es el momento de que te arrepientas, es el momento de que te vuelvas a Dios, es el momento de que tomes conciencia que el que te llamó es el mismo que un día te presentarás allá en el cielo y te juzgará. El hipócrita actúa. El hipócrita vive una vida de apariencia. El hipócrita, hermanos queridos, hermano amado, solamente viene acá a hacer una vida de apariencia. Pero no ha nacido de nuevo. No ha atendido al llamado de Dios. Y corre un gran peligro. Cuidado, corre un gran peligro. Entonces, usted quizás quiere escuchar esos mensajes que le dice, vení campeón, no importa la condición que estás viviendo. Si estás en fornicación no importa, porque Dios es amor. Si estás en adulterio no importa, porque Dios es un Dios bueno, misericordioso, y todas sus mañanas se renuevan las misericordias. Pero Dios te llamó porque sos un campeón, porque sos el hijo del rey. Vos no podés vivir en miseria, tenés que ser un campeón y así sucesivamente. Eso es una gran mentira, porque Dios es santo, santo, 3 veces santo. Su iglesia es santa, sus llamados son santos, sus siervos son santos, y dice que ningún inmundo entrará en el reino de los cielos. Sino los santos, los llamados, los convidados, los que atendieron al llamado del Dios, a la invitación del Dios del cielo, a la invitación del Dios de la gloria. Aleluya. Dios detecta a los
lo va a salvar de Dios. Cuando habla de disfraz, de traje, de hipócrita, está hablando de una apariencia que aparentamos muchas veces, ¿no? De ser buenito, de ser lo más correcto posible. Pero ¿y allá afuera? Nosotros no lo detectamos acá. ¿O sí? Porque muchas veces Dios le muestra a los siervos. Por sueño, por éxtasis. El Espíritu Santo le revela. Pero de Dios no se esconde nadie. De nadie se esconde el Dios del cielo de lo que vivimos, de lo que hacemos. Y cuando nosotros vivimos de esa vida, estamos obviando el llamado de Dios y no estamos poniendo y entendiendo y comprendiendo, ni tomando conciencia, ni la importancia primordial y fundamental de que el Rey te está llamando y del que el Rey te llamó y que ya tuviste el primer beneficio, que fuiste sacado de muerte, de condenación y viniste a vida eterna en Cristo Jesús. Y su palabra dice, y vestido del nuevo hombre, ¿no? El cual, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en otra versión dice, vístanse con la nueva naturaleza y que se renovan a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cuando Él nos llama y que tuvimos un encuentro con el Dios del cielo, con el Dios de la gloria, ahí, hermanos queridos, acontece algo. Nos convertimos, o sea, nos volvemos a Dios. Nos arrepentimos, o sea, cambiamos de mentalidad. Y Él nos compró y nos redimió porque estábamos nosotros en el mercado de la esclavitud y no había más nadie que pueda pagar primero la demanda que Dios demandaba de morir en la cruz y Él ser la ofrenda que Dios solamente aceptaba a través del sacrificio, hermanos queridos, hermano amado, del Señor Jesucristo. Él nos rescata y nos compra y nos redime y ahora le pertenecemos solamente a Él. Entonces el verdadero llamado se tiene que volver a Dios. El verdadero llamado tiene que tener un arrepentimiento genuino. El verdadero llamado tiene que tomar conciencia del Rey que lo llamó, que lo compró y que ahora nosotros solamente le pertenecemos al Cristo de la gloria. Somos sus siervos, somos sus hijos, somos sus convidados. Hermanos queridos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no estamos en condenación, sino que estamos ahora en vida eterna, en salvación, para un día entrar a la gloria, hermanos queridos, hermano amado. Él te salvó, Él te rescató y no puedo ser ingrato delante del Dios del cielo teniendo una vida desagradable, desobediente, hermanos queridos, no conforme a la Escritura, a la palabra, porque usted dirá, sí, pero hermano, el crecimiento es progresivo y vamos, sí, pero le ponemos mucho interés al trabajo, le ponemos mucho interés a muchas cosas que no son de provecho y beneficio, pero no le ponemos interés a estudiar la Escritura, a sentarnos con el pastor, a venir al seminario, a crecer y a crecer. Esa es la única manera que va a crecer, esa es la única manera que va a cumplir su llamado, esa es la única manera que va a hacer lo que Jesús dice en su palabra. Y cuando los siervos de Dios, el pastor y el hermano Daniel dicen que pagan un precio, usted se cree que cuando ellos adquirieron el conocimiento y encima estaban bajo, hermanos queridos, el sometimiento del pastor Hugo Alessandría, ¿sabe cómo lo tenía? Vamos, muchachos, mensaje, palabra, conocimiento. Ahí, hermanos queridos, no podías hacerte el vivo, no había favoritismo, no había amiguismo, no había nada. Porque ese era un hombre de Dios que te exigía para tu bien, para que se cumpla el llamado, para que te nutra la palabra, porque ese hombre deseaba el bien para cada uno de ellos. Y hoy vemos el fruto, hermanos queridos. Ahora Él está descansando en la gloria, hermanos queridos. Pero si estuviese aquí, Él se estaría gozando en la presencia de Dios. Y muchas veces uno le da la mano.
agarran el codo, la cabeza, te meten la mano en el bolsillo y hacen de todo. No se confundan. No se confundan. Yo también me crié con los chúcaros allá y no te daban, ni así te daban de nada. Me acuerdo había un hermano italiano y atrás teníamos la plataforma y él siempre venía. Y solamente se sentaban los ministros y los diáconos se sentaban del costado. Y se subía ese tano y decía, ¿pastor o diácono? Pastore, anciano, pastor o diácono. Y siempre había algún diácono que se quería sentar, porque no sé, hermanos queridos, se quería apresurar, ¿vio? Quería cortar camino. Y estos hombres le decían, pastor, diácono, abaco, y no andaban con vuelta. ¿Sabe qué le quiero decir? Cuando Dios nos llama para que cumplamos su propósito y sus planes, Dios no se apresura. Alabado sea Dios. Dios no se apresura. Y Dios no está, ya volvemos a repetir, vamos un poquito para atrás. Llamó a los más vil y a los despreciados. A los inservibles llamó. A los inútiles. A los que no saben nada llamó Dios. Entonces, Dios no quiere ningún sabiondo acá. Dios no quiere ninguno que se la sepa todo. Dios está queriendo hombres y mujeres humildes y sencillos que se dejen enseñar por el Espíritu Santo de Dios. Que se entreguen, que salga el orgullo, que salga, porque eso abunda. Si yo no cantaba, no cae la gloria. Si yo no predicaba, si yo no toco, sí, es lógico. Si yo no vengo a enseñar el lunes la música, y acá no hay músico, cuidado, porque Dios te da el don, Dios te da la capacidad. Y la gracia la da Él. Gloria a Dios. Y todo para gloria de Él. Hay poder en Jesús. Aleluya. Entonces cuando nos llama, hermanos queridos, el Señor tiene que empezar por el orden que Él lleva, de trabajar con nosotros. Y nosotros tenemos que tener paciencia. Yo me vivo sentando en esos bancos y mucho tiempo me senté en esos bancos. Y por ejemplo le digo a los auxiliares, ustedes tienen una gran bendición. Porque antes a los auxiliares que pensaban que le iban a dar para predicar, sí, pero sentado. A los diáconos, pensar que a los diáconos en la Asamblea de Dios para que le den para predicar tenía que saber predicar y enseñar la Escritura. Y por ahí le daban. Yo sé que los auxiliares tienen un llamado, pero no abusen, obedezcan, sométanse a sus superiores, sean obedientes, aprovechen el tiempo glorioso, porque después solo vendrá la honra de parte de Dios. Ustedes tienen un llamado a la predicación. Dios los sacó de la inmundicia, los escogió. Ahora preocúpense por tener conocimiento y que Dios les dé la gracia para ser un instrumento en las manos del Dios del cielo. Nosotros no somos eternos. Yo ya tengo 50. Yo ya creo que tuve bastante aquí en la tierra. Quizás mañana, pasado, de acá 1 año, 2 años, Dios me lleva a mi esposa, a mi familia. No lo sé. Él solamente lo sabe. No somos eternos, pero cada uno de ustedes vendrá a cumplir la función que uno se va y se deja, porque Dios lo está preparando. Para eso lo llamó, con un objetivo, con un propósito, con un plan, pero a la manera del Dios del cielo. No como nosotros queremos. Y a su nombre.
tenemos el mayor beneficio, ¿no? De que fuimos llamados y nos rescató y nos da la salvación por gracia. Gloria a Dios. Y entienda esto, esa es la mayor bendición que a Dios más le importa. Amén. Su salvación. Gloria a Dios. Ustedes lo conocen todos, Ramón, ¿no? Y a varios, medio que ya le querían pegar, pobrecito. Ojo que mi compañero de la misma lugar donde salimos, no me lo toquen. Pero ¿qué pasa? Todo utiliza a Dios para formarnos a nosotros, a ver de qué estamos hechos. Amén. Y nosotros fuimos porque el pastor nos envió, hermanos queridos, a practicar el amor. A mí también, cuando yo vine me dijo, torcido, menos más que saliste ahí torcido. Y así sucesivamente. Pero nosotros fuimos a practicar el amor. Amén. Porque el siervo no podía ir, la madre tenía que atender el culto acá con los hermanos. Fuimos allá, hicimos lo que tenemos que hacer, lo fuimos a ver. Y fíjese cómo es Dios, ¿no? Entró el hermano Daniel y empezó a llorar. El hombre duro, el tosco, el super santo. Empezó a llorar y le empezó a pedir perdón y empezó a pedir perdón por todo. ¿Sabe lo que le dijo? Viniste. Lo mismo le hubiese dicho si iba el pastor Ovaldo. Viniste, porque él sabe que ellos siempre practicaron el amor de Dios a este hermano. Él lo tiene presente. Nada más que a veces se le vuelan las chapas y qué sé yo. Pero nosotros fuimos y cumplimos y ahora nosotros tenemos una gratificación y hablábamos con Daniel. Y muchos pueden tener otras opiniones, pero nosotros practicamos lo que dice la Escritura, no lo podemos dejar abandonado y tirado. No lo podemos dejar, hermano. ¿Qué testimonio vamos a dar? Alabado sea Dios. Encima en ese lugar donde Ramón estaba viviendo, ahí están los cosos de la iglesia y qué sé yo. Y lo primero que van a decir, ¿vio? Mirá, abandonaron, pobre viejito. Las condiciones que vivía es triste. Pero ahora por su gracia y por su misericordia, Dios obró de una manera terrible. Gloria a Dios. Él está en la casa de su hermano, se está recuperando, hermanos queridos. Y nosotros en paz, porque hemos obedecido a Dios del cielo practicando el amor. Amén. Entonces Ramón, hermanos queridos, ¿nosotros qué hicimos por Ramón? ¿Fuimos porque quisimos hacerlo? No, porque es un alma. Amén. Es un alma de la cual nosotros deseamos que se vaya al cielo. Yo hice un poquito, porque el que hizo Daniel y no sé cuántos hermanos acá y el pastor que estuvieron siempre atrás de él, le hicieron la jubilación, el documento y todo un montón de cosas para la gloria de Dios. Hermanos queridos, eso a él no se le va a olvidar más. A los hermanos que ahora, al hermano que ahora sabe, no se le va a olvidar más, hermanos queridos. Y eso está anotado en el cielo, hermanos queridos, de la buena obra que uno hizo practicando el amor en la voluntad del Dios del cielo. ¿Por qué? Por esa alma. Gloria a Dios. Por esa alma, hermanos queridos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Para Dios lo fundamental y lo primordial, hermanos queridos, es la salvación del ser humano. Aleluya. Por la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Te llama porque Dios te saca de la condenación para que tú seas salvo. Y ahí tenemos que tomar conciencia. Por favor, al menos yo siempre me recuerdo mi vida horrible donde mi mamá me iba a buscar en medio de las villas, hermanos queridos, que desaparecía 25, 30 días y no sabía si estaba vivo o muerto. En ese tiempo, aunque mi mamá me veía físicamente que estaba vivo, estaba muerto en mis pecados y en mi delito. Y a punto de que Satanás, hermanos queridos, me mate y me lleve a la condenación eterna, al castigo eterno. Pero hubo uno que me llamó y me sacó de la muerte espiritual, de la condenación. Y ahora puedo decir que estoy vivo y tengo vida eterna en Cristo Jesús.
Dios. Tú que fuiste llamado, tú que fuiste llamada, tienes este regalo que por gracia, por regalo de Dios, que no merecíamos, que merecíamos la muerte, la condenación, el castigo eterno, hermanos queridos. Dios te lo regaló, Dios te lo dio. Eres una escogida, eres un privilegiado, hermanos queridos. Eres un convidado a las bodas del Cordero. No obvies el llamado, no obvies el llamado, no luches contra el llamado del Dios del cielo, sino que ven y ríndete a los pies de tu Señor para cumplir el llamado, para ser una persona que tiene vocación al llamado del Dios del cielo, para que el Dios lo invita, que lo llama, para que le obedezca y cumpla conforme a lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Para qué? Para engrandecer su maravilloso nombre, ese nombre sobre todo nombre. Como yo, un miserable, como yo, un inmundo, como yo, un pecador que fui rescatado, puedo ser tan ingrato de que Dios me sacó y ser ingrato a través de mis hechos, de mi vida, de mi comportamiento? Jamás debo ser un agradecido a aquel que me llamó. ¿Sabe cuánto hay en el mundo destrozado? Veo amigos míos y lloro delante de la presencia de Dios cómo están las condiciones. Muchos tienen plata, otros están en la miseria. Y tú que tienes el privilegio que fuiste llamado, te comportas de una manera desagradable. Te comportas de una manera hipócrita. Te comportas desobedientemente. Eres ingrato. Soy ingrato. No tomo conciencia. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios confrontará nuestra vida para que nosotros entendamos que no nos llamó cualquiera, que nos llamó el Rey, que nos convida a las bodas del Cordero, que somos salvos, que tenemos ese beneficio, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque la paga del pecado, hermanos queridos, es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y después lo escuchamos, ¿vio? A eso raro que dicen que no tienen amor los pastores, que las instituciones no tienen amor, que ellos que discriminamos. Nosotros no discriminamos a nadie. Nosotros practicamos el amor conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Porque sobre la ley, primero está la ley terrenal, pero si altera la ley de Dios, afuera. ¿Y qué dice en su palabra? Porque la gracia de Dios se manifestó a algunos hombres. No, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos. A todos. A todos. Dios no hace excepción de personas. Dios lo que más ama es su creación. Y siempre lo está llamando. Siempre lo está invitando. El problema es el del hombre, el corazón duro, que se resiste al llamado, que desprecia el llamado. Así le va. Contaba un hermano un testimonio que estaba predicando y le dice a una hermana: anda a decirle a aquel joven que pasa por allá que me dijo el Espíritu Santo que hoy es el último día, que Dios le da la oportunidad. Y esa hermana va y le dice: varón, el Señor te dice que hoy es tu último día, que tenés que aceptarle, porque hoy es tu último día acá en la tierra. Y este muchacho, que era jovencito, y los jovencitos se creen que se la saben todas. Y la Biblia habla sobre los jóvenes. Y no se enoje. ¿Y sabe lo que dice?
Necios dice que son. ¿Y sabe qué quiere decir necio? Sin entendimiento, sin conocimiento. Porque ellos tienen toda la fuerza y corren todo, pero les falta todavía. No quieren escuchar a los padres. Si no quieren escuchar a los padres, menos van a escuchar a los hermanos. Si no quieren escuchar a los hermanos, menos van a querer escuchar a los siervos. Entonces ahí empiezan a golpearse contra la pared y vemos los resultados y los problemas que están teniendo y así sucesivamente. Y este joven, ¿sabe qué le dijo? Yo soy jovencita, tengo 20 años. Más adelante lo acepto, ahora no pasa nada. Una advertencia a Dios. Al otro día partió ese muchacho. Sin Cristo. ¿Fue al cielo? No. Fue al infierno. Entonces Dios no juega como jugamos nosotros al Evangelio. No juega. Dios está esperando de una iglesia madura, crecida, y que comprenda y entienda lo que Él nos dice para que oigamos inteligentemente, para ponerlo por obra, para vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Amén. Porque Él te conoce y me conoce. Entonces después queremos nosotros ocupar el lugar de lo cual no estamos preparados. Sí, tuvimos un llamado, pero me falta trabajar, falta conocimiento, falta gracia. ¿Sabe por qué? Dios es un Dios exigente, porque a Dios se le da lo mejor, porque Él dio lo mejor a su Hijo amado. En otros lugares quizá usted ve por internet, quizá usted escucha, quizá o hermanos de otra congregación lo visitan. No, pero allá no es así. Allá no te exigen tanto, podemos hacer esto, ellos que hagan lo que quieran. Acá, en el lugar donde nosotros congregamos, hacemos conforme a lo que Dios nos demanda, a lo que Dios nos dice en su palabra. Aleluya. Entonces, cuando es por gracia esta salvación, ahí se manifiesta este regalo glorioso, amoroso y misericordioso del Dios del cielo. Esa gracia, usted puede entender. Ese favor, por favor, me lo regala, no me lo merezco, pero para eso vino Dios, para darnos esta gracia, esta salvación. Para eso nos llamó, para rescatarnos de la condenación. Para eso vino, para librarnos de la vida desagradable que vivíamos delante del Dios del cielo. Para eso murió, para eso dio su vida. Entonces no debo ser un ingrato, un desagradecido, una desagradecida, sino que tengo que venir a congregarme para que Dios cumpla sus planes y su propósito, escuchar su palabra y dejar que el Espíritu Santo me enseñe, me guíe, me capacite, me instruye, me forma, me dé conocimiento, gracia y me dé madurez para poder yo seguir y mirar a Jesús. Porque muchas veces hay llamados en las congregaciones donde ocurren problemas, donde hay aspereza, hermanos queridos, hermanos amados, por ciertas circunstancias, por ciertos problemas, y se empieza a hacer una disensión. Ahí entró el diablo que quiere hacer estrago en la congregación. Hermanos queridos, si soy un llamado, tengo que tener presente que Jesús me llamó, que a Él le debo obediencia, que a Él le debo seguir. Y a Jesús le hicieron de todo, lo despreciaron, lo escupieron, lo insultaron, le dijeron demonio, le dijeron borracho. ¿Qué no le hicieron a nuestro Jesús? Cuanto más a los verdaderos llamados, cuanto más a los verdaderos seguidores que pensamos que vamos a nosotros pasar de largo. No, que pensamos que nosotros tenemos privilegio por ser escogidos y llamados y predicar su verdad. No, vamos a tener problemas, vamos a pasar circunstancias, hermanos queridos. Mire, le voy a contar resumidamente una intimidad, hermanos queridos, de un problema grande que a mí me aconteció, hermanos queridos. Me humillaron, me dijeron un montón de cosas y hasta me difamaron, hermanos queridos, pero yo lloraba en la
la presencia de Dios, porque Jesús no tiene la culpa de nada. El diablo vino a golpear mi espíritu para que yo me aparte, para que yo deje a Jesús. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Obró la justicia de Dios. Porque Dios va a defender y va a respaldar a los llamados que le aman y le obedecen y viven y cumplen su palabra. Y Dios hizo justicia y yo no me fui a recriminarle, a injuriarle, a refregarle la cara. Le fui y le di un abrazo y le dije, te perdono. Y él lloraba delante de la presencia de Dios. Ese es el Dios al que yo sirvo. Ese es el Dios aquel que me llamó. Hermanos queridos, en la iglesia tiene que haber comunión, en la iglesia tiene que haber armonía, en la iglesia se tienen que amar, en la iglesia nos tenemos que soportar unos a otros y llevar las cargas unos con otros. Grande Jesús de la gloria. ¿Qué se piensa que el hermano Daniel, el pastor y los ministros, a nosotros nos va bien porque nos llamó y somos los privilegiados y los escogiditos de Dios? ¡Ah! Los garrotazos que recibimos, hermano. Amén. Y nosotros nos andamos difamando, poniendo acá a la presencia de Dios, a llorar, a ver si yo no lo entendí o no lo supe, a la Escritura, y a ver y a buscar la solución y a esperar solamente en el Dios del cielo, en el Dios de la gloria. Y a su nombre. Y no solo nos llama y nos saca de ese lugar y nos da la vida eterna. Él nos llamó y Él nos justifica. Somos justificados. Oh, cada beneficio tenemos, hermano. No entiendo yo muchas veces. A veces no entiendo. Digo, ¿cómo puede ser el comportamiento de esta persona? ¿Cómo puede ser tan ingrato? ¿Cómo puede ser tan desagradecido? Nos justificó. Dios demandaba una justicia. Juez, culpable, a muerte, a condenación, a castigo eterno. Jesucristo es nuestro abogado. Amén. Por favor, por gracia nos justifica, da su vida. Encima cuando te llama, Él te quiere formar y capacitar para que seas un instrumento en la mano de Dios. No sé qué más queremos. ¿Qué más queremos? ¿Qué queremos? ¿Plata que perece acá en la tierra? ¿Qué queremos? ¿Logros y bienes? No digo que no hay que vivir bien. Pero ¿sabe qué? Yo podía haber tenido ahora, de los 14, más o menos 14, 15 años que trabajo por mi cuenta, que me dio Dios ese trabajo. Ahora si yo me afanaba podía haber tenido 3 distribuidoras. 3 distribuidoras. Pero ¿sabe lo que yo le dije a Dios? Señor, dame lo justo y necesario, que no me falte nada, y que yo pueda tener el tiempo para salir a predicar, para estudiar tu palabra y para tener una relación y una comunión con Dios. Aleluya. Mire, le voy a contar algo. Yo a veces trabajo 4 horas, a veces trabajo 2 horas, a veces trabajo 1 vez a la semana, y en 1 vez a la semana Dios me provee el importe de 1 mes. Entonces, para mí no hay preocupación, porque yo comprendí, entendí y aprendí a depender de Dios y a vivir por fe, que Él es mi proveedor. Entonces me tengo que encargar de hacer lo que Él me está demandando en su palabra, Gloria a Dios. de ser responsable como ministro de Dios, de traer un mensaje suculento para que la iglesia se nutra y se capacite, de cumplir, hermanos queridos, de ser testimonio, de ser de bendición a mi hermano y de ser ejemplo. Entonces, fueron muchos años, de lo cual yo estuve sentado ahí y Dios trabajó cuando me llamó, me formó, me capacitó. Y yo siempre dije algo, ¿viste? No es que hay que andar con la credencial acá o acá, ¿vio? Porque tenemos una credencial. No. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar, lo que usted se tiene que preocupar para vivir una vida agradable al Dios del cielo, cumpliendo ese llamado, donde Dios va trabajando en usted para que le dé conocimiento, gracia, entendimiento y madurez, y para que usted esté fundado en la roca, para poder pasar toda adversidad, es adquirir el conocimiento de la palabra de Dios y su gracia. Amén.
No hay otra cosa. No hay como estos modernistas que dice, te decreto, Luquita, que vas a tener 20 hornos y vas a tener 30 repartidores. Pero antes de que te decrete, tenés que sembrar acá $3.000. ¿Y ser íntegro para sembrar eso? No, hermano, no. Dios quiere tu corazón, que lo entregue. Dios quiere una rendición total. Dios quiere hacerte un instrumento útil, un vaso de honra. Dios quiere usarte. Dios quiere que se levante hombres y mujeres, que sea una iglesia como la de Corintio. No, ellos aplicaban mal, pero estaban todos los dones ahí. Y que se manifieste y que cada vaso y que cada llamado y que cada hombre y que cada mujer ejerza ese ministerio, ejerza ese don, hermanos queridos. ¿Sabe qué va a pasar? La iglesia se va a enriquecer en el conocimiento, en el poder del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Pero si nosotros no atendemos al llamado, somos ingratos, somos hipócritas, hermano querido. Pero si nosotros no estudiamos, no escudriñamos, no miramos el andar, la vida de Jesús, va a haber disensión, hermanos queridos, va a haber problemas, va a haber carnalidad, hermanos queridos, va a haber grupitos. Eso yo ya lo vi, ya. Escalas sociales, los que tienen plata para acá, los otros vendedores ambulantes por acá, los otros de media cosa para acá, y así sucesivamente. Eso no es de Dios. Amén. De Dios es que nos amemos unos a otros, de que haya coinonía, de que nos soportemos, de que oremos unos por los otros, porque siempre hay un problema. Estoy mirando que el hermano Emanuel se está equivocando en algo y ya empiezo, porque sí, yo ya sabía, porque el hermano Emanuel no es la manera. Y aparte a nosotros no nos corresponde. La manera es mirar. Y dos cosas te enseña Dios. La primera, ojo, que Él lo está haciendo mal y no lo vas a hacer vos. Y la segunda es orar por el hermano. Y después, hermanos queridos, aquel hermano que tiene gracia y discernió, ir a hablarle en el amor de Dios al hermano para que él se vuelva de esa falta, de ese error, para que haga las cosas delante del Dios del cielo, pero con la gracia del Dios del cielo, con el amor de Jesucristo. Y a su nombre nos llamó a vivir una vida santa. ¿O no lo llamó a vivir una vida santa? Porque cuando lo llama Dios, usted y yo, ¿cómo estábamos? En las peores porquerías. En las peores porquerías. Yo a veces me recuerdo, hermano, e hice cosas, digo, que tenía que haber muerto de cualquier peste. Pero sin embargo, el dueño de la vida me tiene parado aquí. El dador de la vida te tiene sentado aquí. Gloria a Dios. Te llama, te salva por gracia, te justifica y te empieza a decir, porque el vivir una vida en santidad no es una opción, es un imperativo y una orden de Dios. De que nosotros, que fuimos llamados, nos dice que nos apartemos de todo lo que a Él le desagrada para apartarnos y tener una vida santificada delante de Él. Y somos santos, y Dios nos mira santo a través de la obra redentora de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros merecíamos nada. Pero fíjese, el semejante beneficio, favor que tenemos hacia nuestra vida. Yo quiero que comprenda usted. En vez de una predicación es como una charla cara a cara. Quiero que comprendamos que debemos vivir una vida santa. Quiero que comprendamos que fuimos llamados y Dios tiene que trabajar con nosotros. Quiero que comprendamos, hermanos queridos, que hay cosas que Dios no admite.
No es como el sabiondo que me la sé, no es con el pensamiento, la idea de cuál si surge una situación voy a arreglar el problema o la circunstancia. Es con la gracia, es con la escritura, es con lo que Dios dice en su palabra. Y ahí va a venir la respuesta y la solución. Y muchas veces, como yo se lo dije, hay que callarse la boca, hay que agachar la cabeza y dejar que aquel juez justo obre y haga justicia. Y ahí, ¿sabe qué? No va a salir nadie dañado, porque cuando queremos hacer justicia nosotros empeoramos la cosa. Pero cuando Dios obra, aquel que le pertenece a la iglesia, aquel que nos llamó, aquel que nos compró, aquel que nos dio la salvación, aquel que nos quiere usar, interviene. Él sabe hacer las cosas y trata con cada uno de nosotros, hermanos queridos. Y viene paz y viene bonanza y se empiezan a pedir perdón, hermanos queridos. Y ahí está el Espíritu Santo, donde yo me reconozco y digo, perdóname, discúlpame, obré mal, tuve un día malo, no sé lo que me pasó. Y ¿sabe qué? Dios está sentado en el trono y está mirando y se está gozando, porque ahí obró Él, ahí obró el Espíritu Santo. Y ahí está la actitud que Dios quiere que nosotros, hermanos queridos, practiquemos para engrandecer su maravilloso nombre. No es fácil. No es fácil. Yo lo aprendí, hermano. Trabajaba al lado de mi pastor y venían y me decían, dale, buche, dale, oreja. Y yo oraba, ¿no? Señor, ¿por qué este tiene este comportamiento? En otro tiempo, ¿sabe? Que agarraba el arma y le metía un tiro en la rodilla. Pero ya Dios me había cambiado. Y había agachado mi cabeza. Llegó el tiempo de que vinieron y me dijeron, hermano, te queremos pedir perdón. Era portero y después me pusieron de jefe de los porteros, después me ordenan de diácono y jefe de los porteros y me dicen, hermano, te queremos venir a pedir perdón, hermano, por todas las cosas que te dijimos. Y empezaron a llorar, hermano, y yo me sorprendí y lo abracé. Quédate tranquilo, hermano, quédate tranquilo, lo único que te pido es que no lo hagas más porque duele en el corazón. Duele en el corazón. Y yo esperé que solamente Dios intervenga y te haga comprender. Y lloramos juntos. ¿Sabe cómo me respetaban después? Tenía alrededor de 8 diáconos, de 8 porteros tenía. Y hacíamos la limpieza y todo, qué sé yo. ¿Y cómo lo conseguí yo? Y eso se llama autoridad que Dios te da. ¿Cómo lo conseguí? Obrando como Dios dice en su palabra. No hay otra forma. Había un pastor que era luchador de lucha esa libre. Así era. Estaba en la filial de San Miguel y tenían en Flores culto a la mañana y a la tarde tenía que ir a la filial, Santa Cena. Y viene el pastor y quiere entrar. Y vienen 2 diáconos, se le paran la puerta. No, pastor, dice, ya, váyase, dice. Ya no lo necesitamos más, ahora nosotros vamos a ser responsables de la iglesia, ya. Y este hombre podía haberlo agarrado y hacerlo así, lo tiraba al 2. Pero ese era un hombre que Dios lo llamó y le alcanzó de su gracia y tenía autoridad de Dios. Amén. Y agarró y le dijo, ¿están seguros de lo que ustedes están por hacer? Y el primer diácono cae muerto. Y el otro se hizo popó, de todo se hizo. Y ese mismo hombre que tenía una autoridad, hermano querido, porque amaba, vivía, temía a Dios, entendió el llamado, se dejó formar, Dios le dio gracia y capacidad y lo puso en un lugar de honra. Ahí está el orden de Dios, ahí está. Fue, agarró, se llevó a este muchacho y él le hizo el servicio. Los familiares mudos. Y había un montón de gente.
Y encima Dios le dice, predica ahora. Y se entregaron un montón de almas. Dios no está con los desobedientes, ¿eh? Amén. Dios no está con los rebeldes, ¿eh? Dios no está con los que quieren hacer disensiones, ¿eh? Cuidado. Dios está con los obedientes, con los sumisos, con los que le teme a Dios, con los que comprendieron que Él los llamó y le dio un lugar de privilegio y ahora toman conciencia que los rescató y que los salvó y que los justificó y ellos le temen y le respetan y quieren hacer la voluntad de Dios y cumplir el plan de Dios para engrandecer su maravilloso nombre. Aquel que fue llamado soporta, espera, porque mira a Jesús, hermanos queridos, porque conoce la Escritura, hermanos queridos, y se somete de la palabra, hermanos queridos, y ahí en su palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Resistí al diablo y huirá de vosotros, hermanos queridos. Muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas el Señor las librará. Y esa es la manera y la forma que nosotros debemos caminar, hermanos queridos. En la iglesia, en el mundo, con prudencia. Y hasta le voy a decir algo. Aunque usted y yo seamos lo más prudentes que seamos, tenemos que pasar por situaciones difíciles y desagradables. Nos cuidamos. Una vez yo era soltero y le digo a mi pastor, le digo, pastor, el Señor me habló y me dijo que haga una intercesión. Sí, anda, Andresito. Y empezamos a hacer una intercesión. Éramos 2, todos los días íbamos al templo. Éramos 3, éramos 4, éramos 10, éramos 15. Llegamos a ser 25. Entonces me tengo que ir a Bolivia, allá que teníamos un misionero, a ayudarlo, estuvimos como 20 días. El último día, el pastor de ahí me dice, estaba ahí agradeciendo y dice, el Espíritu Santo me dice, Andresito, que cuando vuelvas vas a tener problemas. Bueno, ya venía orando y qué sé yo. Cuando vuelvo, la hermana que le había dejado encargado seguía teniendo las mismas almas y seguíamos clamando y qué sé yo. Y ya había empezado a salir la mugre un poco, ¿yo? Porque estábamos orando en esa dirección. Que sea una iglesia santa, pura. Señor, sacá lo que está escondido. Que tus siervos practiquen y hablen tu verdad y que se haga lo que Dios demanda. Y nos habíamos metido ahí en un terreno complicado. Pero estábamos ahí. Entonces había un diácono ahí, celoso porque yo había ganado el lugar de que trabajaba al lado de mi pastor. Y lo primero que dijo, había 5 hombres y después eran todas mujeres. Y lo primero que le fue a decir a mi pastor, le dijo, Andrés está acá, dice, porque quiere una abejita acá. Me fue a acusar. Entonces, bueno, lo correcto no es tomar una determinación automática. Lo correcto es mandar un ministro y que supervise y que caree y que se fije otras cosas. Bueno, amén. Se tomó una decisión apresurada donde primero me dijeron, no hagas más oración hasta que yo te diga. Bueno, no me podía evitar seguir orando en casa. Seguía. Y bueno, muchas veces pasa, y en muchos lugares pasa, y encima, ¿sabe qué dicen? Que el Espíritu Santo me mostró, que el Espíritu Santo me dijo. Chusmerío. Amén. ¿Vio? Que está en la casa el pastor y levanta el telefonito o la hermanita levanta. Ojo con el chusmerío, ¿eh? Cuidado, porque eso daña. Amén. Entonces, no oré más, me quebranté ante la presencia de Dios, seguí orando, seguía congregando, todo ahí. Y no habrán pasado 20 días que el pastor me llama. Mirá, Andresito, te quiero pedir perdón, dice. Porque bueno, yo atendía una cosa que me dijeron y es todo mentira, porque te tiene celo y qué sé yo.
No quiero que tengas nada en mi corazón contra mí. No, le digo, no tengo nada contra usted, pastor. Porque ¿sabe lo que yo aprendí? Cuando me acontecen cosas difíciles, problemas, situaciones, lo primero que hago me voy a la presencia de Dios. Y le entrego todo al Señor y que no haya nada en mi corazón y que me dé paz y que se encargue Él. Lo primero que hago. ¿Entiendes? Pero eso produce daño. Si yo era una persona que no estaba tan fortalecida en el Señor, track al mundo. Track afuera. Entonces tenemos que pensar lo que decimos, lo que hablamos. Tenemos que saber cómo conducirnos. Tenemos que saber cómo dirigirnos. ¿Me entiende? ¿Me comprende? ¿Y cómo lo vamos a saber? Acá. Siempre le vamos a hacer hincapié a la Escritura, siempre le vamos a hacer hincapié a la palabra, siempre le vamos a hacer hincapié a la vida de Jesús, cómo Él se comportó, la prudencia, la sabiduría, cómo Él hablaba, cómo Él solucionaba los problemas. Su discípulo, el apóstol Pablo, cómo hacía las cosas cuando él fundó las iglesias, cuando él las iba a visitar, cuando estuvo preso, que venían los hermanos abiertamente a donde él estaba preso y Pablo le daba las indicaciones. ¿Pero por qué? Porque tenía una relación, una comunión, una intimidad, hermanos queridos, con el Dios del cielo, porque era el Espíritu Santo que le dictaba, que le decía cómo se tenían que hacer las cosas. Y acá tenemos nosotros otros 66 libros, hermanos queridos, que lo tenemos que comer todos los días, que tenemos que estar ahí mirando. Mire, yo soy de estar en el internet, pero me busco ahí, siempre me busco un comentario, me busco ahí, siempre estoy con una predicación, me busco ahí y ahí estoy continuamente. Después me siento en la computadora y empiezo a mirar, taca. ¿Sabe por qué? Porque ya se hizo un buen hábito en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y a su nombre. Y Él nos llama a ser obedientes. ¿Cuántos quieren ser obedientes, hermanos queridos? Póngase de pie en esta mañana. Si en esta mañana tú eres un llamado, una llamada de Dios, del cual no aprovechaste bien el tiempo porque hay otra cosa. Estamos en un lugar donde congregamos y estamos 15, 20, 30, 40 años. Nosotros teníamos allá una hermana que era casera. Era descendiente israelita y tenía como 50 años en la asamblea. Tenía buenas intenciones, pero no alcanzó el objetivo. Tenía una enseñanza donde lo instruían mal a los hermanos, inculcaba mal a las hermanas, hermanos queridos, y después nosotros tenemos que ir a reparar y era una mujer complicada. Entonces que no te pase eso, sino que aprovecha bien el tiempo y si no estás cumpliendo el llamado, hoy es el momento de que tomes una decisión y pases aquí al altar. Porque Dios es un Dios que sigue llamando. Porque Dios es un Dios que sigue invitando al ser humano para cumplir los propósitos y los planes. Toma esa decisión. Ya los siervos están aquí adelante para orar.